Hola, muy buenos días a todos los estudiantes de grado 11. Les habla el docente Albert Lara Marín del área de filosofía. Hoy vamos a seguir el estudio de la secuencia didáctica humanística, específicamente el área de filosofía. Iniciamos hoy la fase de estructuración, primera parte. En el texto que se les entregó de manera impresa, en la parte de estructuración, aparece el título El racionalismo y el empirismo en la filosofía moderna. En el primer párrafo nos explica cómo con el desarrollo de la ciencia, especialmente la astronomía, las matemáticas y la física, se da en Europa un nuevo renacer del conocimiento y se abandonan de la Edad Media y del Renacimiento los argumentos de autoridad y de analogía, se pasa a un nuevo estudio o a un nuevo énfasis en la argumentación basada en la deducción y la inducción. Si en el pasado, en la época medieval, por ejemplo, el argumento de autoridad fue el más usado y en el Renacimiento el argumento de analogía, con la llegada de la modernidad, de la filosofía moderna, los argumentos más usados iban a ser los de deducción e inducción. A continuación, les va a aparecer en sus guías de estudio un cuadro comparativo entre dos grandes corrientes filosóficas que se dieron en la filosofía moderna, el empirismo y el racionalismo. Ambas corrientes filosóficas van a proponer dos tipos de argumentación, las que mencionamos ahorita, la deducción y la inducción. Si miran bien en el cuadro, aparecen aspectos donde se diferencian, por ejemplo, el origen, la fundamentación y los representantes. El empirismo fue un movimiento filosófico netamente inglés, británico, pero en cambio el racionalismo fue una corriente filosófica que se desarrolló en Europa, principalmente en Francia, Alemania y Holanda. Ahora, miremos que la gran diferenciación está en los contenidos, está en la propuesta filosófica. A la pregunta ¿cuál es el origen del conocimiento? Los empiristas dicen que la experiencia, mientras que el racionalismo nos va a decir que es la razón. En la metodología de conocimiento, escuchen bien esto, en la metodología de conocimiento y por ende en la argumentación, los empiristas proponen el método o el argumento inductivo. En cambio, los racionalistas, el método predilecto es la deducción. Y en otras palabras, su argumento preferido es la deducción. Además, podemos encontrar como una gran diferencia en que mientras los empiristas tienen a las ciencias naturales como la física, la biología, como sus referentes teóricos, científicos más importantes, los racionalistas en cambio van a tener en las matemáticas su modelo de ciencia. ¿Qué temáticas abordaban? Por ejemplo, los empiristas decían que las ideas eran adquiridas a través de los sentidos, o sea que nuestros sentidos nos proporcionaban el material para construir ideas y conceptos. En cambio, los racionalistas, empezando por René Descartes, va a creer o creen todos ellos que las ideas son innatas y que ya estaban en la mente del hombre. Mientras que los empiristas creían que existía una conciencia sustancial, los racionalistas manifestaban que la conciencia era funcional. Los representantes del empirismo, como mencioné en un principio, eran ingleses, británicos. Por ejemplo, John Locke, Berkeley, David Hume, entre otros. En cambio, los racionalistas tenemos a René Descartes, que era francés, Baruch Spinoza, un holandés, y Leibniz, un filósofo alemán.
Este cuadro que acabamos de mencionar y explicar nos permite entender que para el racionalismo existe un tipo de razonamiento y para el empirismo otro. Podemos concluir de este cuadro que el racionalismo tiene en los argumentos deductivos su modelo. Y ese modelo deductivo es sacado de las matemáticas. Todas las operaciones matemáticas son deductivas. En cambio, el empirismo tiene como argumento fundamental los argumentos inductivos propios de la ciencia física y de la biología. Ahora es importante, jóvenes, entender qué es un argumento deductivo. Ya por lo que escuchamos y aprendimos, los racionalistas, empezando por René Descartes, tienen al argumento deductivo como su preferido. Pero ¿qué es un argumento deductivo? El razonamiento deductivo es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. Toda deducción tiene una premisa universal verdadera de la cual se derivan premisas particulares verdaderas. Por lo tanto, la conclusión que se infiere es verdadera porque está contenida en ellas. Una palabra que es muy usada en las pruebas ITFES, sobre todo en lectura crítica, es hacer inferencias. Están las famosas preguntas inferenciales, donde el estudiante debe extraer una conclusión de las premisas. Entonces, recordemos, un argumento deductivo es un razonamiento donde van a aparecer premisas y una conclusión. Y esas premisas, una de ellas tiene que ser universal y las otras particulares para poder sacar o inferir una conclusión. Y este proceso, digamos, mental, este proceso donde el estudiante debe tener estas competencias de deducir, van a ser de vital importancia para que puedan tener éxito en las preguntas inferenciales que se dan en lectura crítica, la capacidad de inferir o deducir de un texto. Recordemos algunos conceptos importantes. ¿Qué es una premisa? Esto lo dimos en el primer periodo académico, pero es importante volverlo a entender y a recordar. Es un enunciado o proposición que puede ser verdadera o falsa, universal o particular, sobre un asunto específico. Entonces, una premisa es una oración, una proposición, un enunciado que nos habla de algún asunto en específico. Puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Esa es una premisa universal. ¿Qué es una conclusión? Es el resultado lógico de las conexiones entre las premisas, o en otras palabras, es lo que se infiere de las premisas de un argumento. Podemos decir que las conclusiones o una conclusión es la inferencia, lo que se infiere del contenido de las premisas. Ahora, las premisas, hay dos tipos de premisa o dos clases de premisa. La premisa mayor y la premisa menor. ¿Qué es una premisa mayor? Es aquella que contiene una proposición universal afirmativa o negativa. Por ejemplo, todo o ninguno. Volvemos al ejemplo anterior. Todos los hombres son mortales. Esa sería una premisa mayor, porque nos está diciendo todo. Y el cuantificador todo nos da a entender de que es una proposición universal afirmativa. Si decimos ninguno, ningún hombre es fiel, si decimos ningún hombre es fiel, estamos hablando de una premisa mayor universal negativa. Ahora, ¿qué es una premisa menor? Es una proposición particular negativa o afirmativa que está contenida en una premisa mayor. Por ejemplo, algunos o algunos no. Algún hombre es fiel.
Esa es una premisa menor. Y es una premisa menor porque está utilizando el cuantificador algunos. Volvamos al ejemplo de ningún hombre es fiel. Podemos decir como premisa menor, Pedro es infiel. Allí estamos hablando de ¿qué? De una premisa menor que se deriva de una premisa mayor titulada ningún hombre es fiel. Veamos el siguiente ejemplo. Vuelve a la etapa de la exploración de la secuencia didáctica donde está el cómic sobre René Descartes. Y mira esa parte del texto que dice entre comillas y en negrillas. Todo conocimiento del mundo externo está en la mente. Esta es una premisa de carácter universal, lo cual nos permitirá construir un argumento deductivo. En pantalla y en sus secuencias didácticas en medio físico les va a aparecer un ejemplo donde está un cuadro, donde dice de un lado partes del argumento, de otro lado dice argumento deductivo. Allí en la columna que dice partes del argumento, les aparece premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y del lado derecho está el argumento deductivo. Como premisa mayor, todo conocimiento del mundo externo está en la mente. Premisa menor, Dios tiene conocimiento del mundo externo. Conclusión, luego Dios está en la mente. Si miramos este ejemplo, todo conocimiento del mundo externo está en la mente. Esa es la premisa mayor porque tiene como cuantificador la palabra todo. Se refiere a todos. Y la premisa menor, Dios tiene conocimiento del mundo externo. Allí se refiere a un ser en particular, Dios, y por eso es una premisa menor. Ahora, la conclusión, ¿cómo se infiere? ¿Cómo se deduce la conclusión? Mirando la premisa mayor y menor, allí vamos a darnos cuenta que tanto en la premisa mayor como en la premisa menor se repite una parte. Hay una repetición de un elemento y podemos decir que es el conocimiento del mundo. Eso es lo que se repite en la premisa mayor y en la premisa menor. Eso es lo que se conoce como término medio. El término medio es lo que se repite en la premisa mayor y en la premisa menor. Una vez identifiques lo que es el término medio, podrás entonces sacar la conclusión entre la premisa mayor y la premisa menor. Y allí claramente el sujeto está en la premisa menor, donde dice Dios. Y el predicamento de la conclusión está en la premisa mayor, donde dice está en la mente. Entonces claramente vemos que la conclusión se deriva totalmente de las premisas. Si la premisa mayor es verdadera, la premisa menor es verdadera, entonces la conclusión también será verdadera. Este es un ejemplo clásico de un argumento deductivo. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. En la parte exploratoria de la secuencia didáctica, específicamente del área de filosofía, hay una frase de René Descartes que les aparece en latín, cogito ergo sum, pero que en español significa pienso luego existo. Ese es un axioma, es una premisa universal que nos va a permitir construir un argumento deductivo. Miremos el siguiente ejemplo que está en la secuencia didáctica, en la fase de estructuración. Ahí le aparece un cuadro donde dice partes del argumento, argumento deductivo. En ese cuadro está obviamente lo que es la premisa mayor, que dice así: todo sujeto que piensa deriva de su pensar la existencia misma. Premisa menor: Hipatia de Alejandría es un sujeto que piensa. Conclusión: luego Hipatia de Alejandría deriva de su pensar la existencia misma. Entonces vemos aquí otro ejemplo de argumento deductivo.
La premisa mayor está claramente ejemplificada donde dice todo sujeto que piensa. Allí vemos claramente que es la premisa mayor, y la premisa menor cuando se refiere a un sujeto en específico, en este caso a Hipatia de Alejandría. Entonces, vemos que Hipatia de Alejandría, que está en la premisa menor, viene siendo el sujeto de la conclusión. El término medio entre premisa mayor y premisa menor, o sea, lo que se repite en estas premisas, viene siendo la expresión sujeto que piensa. Entonces, el predicamento de la conclusión está en la premisa mayor donde dice deriva de su pensar la existencia misma. Así que, mi querido estudiante, si estás comprendiendo los argumentos deductivos, te vas a dar cuenta que son de vital importancia para el desarrollo del pensamiento y de las competencias básicas que se necesitan para las pruebas saber. Miremos que las conclusiones surgen de las mismas premisas. Entonces, este argumento deductivo es muy útil porque nos permite descubrir nuevos conocimientos o sacar conclusiones de axiomas generales. Vamos a hacer el siguiente ejercicio y lo deben hacer en sus hogares, en su casa. Para la próxima clase deben tener listo esta actividad escolar. Van a identificar las premisas y la conclusión de los siguientes ejemplos. Lo hacen en su libreta de filosofía y también lo incluyen en su portafolio de filosofía. Miren este ejemplo. Los reptiles tienen sangre fría. Los cocodrilos son reptiles. Entonces los cocodrilos tienen sangre fría. Segundo ejemplo. Todas las edificaciones modernas de esta ciudad tienen un sistema antisísmico. El edificio de esa esquina es moderno. Por lo tanto, el edificio de la esquina cuenta con un sistema antisísmico. Aquí, al igual que en el ejemplo anterior, van a identificar cuáles son las premisas, cuál es la conclusión. ¿Cuál será la conclusión de este argumento? Durante la primavera mi hermano sufre de alergia a la flor del naranjo. La primavera ha llegado. Entonces lo que tienen que hacer aquí los estudiantes es sacar la conclusión. Y por último, deben buscar el significado de las siguientes palabras: indubitable, subjetividad y principio de no contradicción. Para la próxima clase vamos a socializarlo en la clase asincrónica. Muchas gracias por su valiosa atención. Que tengan un feliz día.